Buenos días, somos el grupo de las efemérides y bueno, en el día de hoy queremos presentarles esta exposición debido a que durante el transcurso de esta semana, concretamente durante los días 13 y 15 de abril, pues conmemoramos dos de los sucesos más significativos dentro de la historia dominicana. Uno de ellos pues es la batalla del Memiso, una batalla que se llevó a cabo el 13 de abril de 1844 en la provincia de Azua. Esta batalla representa una de las tantas luchas que hemos ejercido como nación, en donde se demuestra claramente lo bien estructurado que estuvo el organismo militar y las valientes hazañas de nuestros compatriotas, en donde una vez más salimos vencedores. Entonces, los integrantes de este grupo somos Ashley Joaquín, Aridet Mármol, Richelin Zorrilla, Madeline Durán, Iromi Jiménez, Bernie García, Jonas Javier, Luisa Cosme, Nicole Toribio, Ronald Jiménez, Denny Ureña, Darlenis Lebrón y Anelis León. Aquí tenemos una serie de temas a tratar respecto a esta batalla. Primero, daremos una introducción resaltando una cronología sobre las batallas anteriores para así ponernos en contexto con esta batalla. Más tarde vamos a exponer qué se conoce como batalla de Memiso y por qué lleva este nombre. También se va a exponer sobre cuáles personajes liberales participaron en el ejército dominicano, cuáles personajes liberales participaron en el ejército haitiano, también cómo se llevó la batalla. Además, se incluirá una conclusión resaltando la importancia de la batalla y cómo podemos conmemorarla, y finalmente un video aporte sobre un poema sobre la guerra. Muy bien, entonces en estos momentos Ashley Joaquín nos va a exponer una breve cronología sobre algunas batallas anteriores para ponernos en contexto con este tema. Entonces, Ashley Joaquín, por favor. Bueno, si hacemos una pequeña cronología sobre las batallas anteriores, podemos empezar con la batalla del 27 de febrero. Aquí los trinitarios ocuparon la fortaleza Osama e inundaron la noche con el trabucazo de Matías Ramón Mella en la Puerta de la Misericordia, diciendo a viva voz las palabras sacrosantas: Dios, patria y libertad. Luego tendríamos la batalla del 19 de marzo, o la batalla de Azua, que esta fue la primera gran batalla en defensa de la República Dominicana, y una fuerza de 2.500 soldados dominicanos que fueron reclutados para enfrentarse con el ejército haitiano. Una parte del ejército del sur estaba dirigido por el general Pedro Santana y derrotaron a 10.000 soldados del ejército haitiano encabezados por el general Suffren. Seguiríamos con la batalla del 30 de marzo, que esa fue la segunda batalla posterior a la Guerra de la Independencia Dominicana, que se libró el 30 de marzo de 1844 allá en Santiago. En esta batalla, el general José María Imbert, al mando de una parte del Ejército del Norte, derrotó al general Jean-Louis Pierrot, quien comandaba las tropas del ejército haitiano en una relación numérica que era superior y estaba a su favor. Entonces, ya aquí tendríamos la batalla del Memiso. La batalla del Memiso fue la tercera batalla más importante de la Guerra de la Independencia Dominicana y se libró el 13 de abril de 1844 en el Memiso, en Azua. Las tropas dominicanas, una parte del ejército del sur, dirigidas por el general Antonio Duvergé, derrotó una fuerza superior del ejército haitiano al mando del coronel Pierre Paul. Entonces, ahora yo procederé a explicar qué se conoce como la batalla del Memiso y por qué lleva este nombre. Bueno, recordemos que tras algunos días de haber logrado nuestra independencia establecida el 27 de febrero de 1844, pues en este mismo año también se llevaron a cabo otras hazañas de índole histórico para nuestra nación e identidad dominicana, que estas solo afinaron aún más nuestro sentimiento nacionalista. La batalla de Memiso fue una batalla que se llevó a cabo entre el ejército haitiano y el ejército dominicano el 13 de abril de 1844 en Azua. Esta fue una de las batallas post-independistas más importantes o significativas, porque en esta se logró que las tropas haitianas y su presidente Charles Surratt salieran de manera definitiva del suelo dominicano. Esta batalla no solo sirvió para derrotar militarmente al ejército haitiano,
sino que también para darle un golpe o lección moral para desvanecer sus múltiples malsanas intenciones de desear de nuevo dominar nuestra nación, por lo que se vieron obligados a regresar a su territorio y convertirse nuevamente en vecinos de nuestra nación. Las tropas dominicanas fueron dirigidas por Antonio Duvergé y Felipe Alfao, quienes se impusieron ante las tropas haitianas dirigidas por Pierre Paul y Auguste Broward. Las tropas haitianas quisieron aprovechar la inactividad del ejército dominicano en ese momento determinado, para así obtener las armas que necesitaban por vía marítima, para luego avanzar hacia la capital controlando las montañas de conocido actualmente como San José de Ocoa, en donde fueron rápidamente repelidos por las tropas dominicanas. Cabe destacar que el ejército dominicano no estaba del todo preparado ante estos saqueos, por lo que a falta de instrumentos adecuados tuvieron algunos que improvisar con palos, piedras, lanzas, etc. Con esta improvisación, los dominicanos lograron hacer retroceder a las tropas haitianas hacia el Memiso, ubicado en Asua, en donde utilizaron los pertrechos o utensilios y armas que fueron abandonados por el ejército haitiano tras la huida desesperada. Entonces, una vez allí, en el Memiso, las tropas dominicanas lograron reducir y emboscar a los haitianos, dejando un rastro de cuerpos sin vida y también con esperanzas rotas de retomar otra vez el control de nuestra nación por parte de los haitianos. Entonces, es así como nosotros salimos victoriosos y llenos de orgullo. Ahora, ¿por qué esta batalla lleva el nombre del memiso? Pues el nombre memiso es la designación a una fruta que era parte de la dieta de los taínos y también que cuenta con fibras con las cuales se hacían cuerdas. Justamente esta fruta crece en las montañas de El Número y Lomas de Rincón en Asua, en el margen occidental del río Ocoa, por lo cual la zona en donde se terminó de efectuar la batalla tiene el nombre de este fruto. Entonces ahora continuamos con nuestra compañera Nicole, quien nos va a explicar cuáles personajes liberales participaron en el ejército dominicano. Adelante, Nicole. Personajes liberales del ejército dominicano. Bueno, el primero es Antonio Duvergé. Él fue un militar dominicano considerado como uno de los más importantes en la separación de República Dominicana de Haití, y él es recordado por las batallas que comandó en dicha gesta. Y el segundo es Felipe Alfao. Él fue un general de división, fue sucesivamente nombrado gobernador militar y comandante general de Ceuta. También fue un alto comisario en Marruecos y teniente general en 1913. Muy bien, muchas gracias, Nicole. Ahora continuaremos con nuestra compañera Tenny, que nos explicará cuáles personajes liberales participaron en el ejército haitiano. Adelante, Denny. ¿Cuáles personajes liberales participaron en el ejército haitiano? Las tropas dominicanas hostigan a las haitianas y las conducen hacia los desfiladeros de la sección El Pinar del Marié. El 13 de abril de 1844, las tropas haitianas son interceptadas en el lugar conocido como el Memiso, en donde los dominicanos, a falta de pertruchos, tuvieron que valerse hasta de derrumbe del peñasco, obligando así a los haitianos a retroceder de nuevo hacia Asia. Esta vez los haitianos tuvieron un momento de triunfo, quedándose con toda la región y con los puestos estratégicos bajo su absoluto dominio. Cuando se habla de personajes que liberaron el ejército haitiano, su comandante fue Charles Riviere Hiera, también conocido como Charles Hiera. Fue un oficial del ejército haitiano bajo las órdenes de Alexander Petion durante el conflicto de este último contra Henry Christopher en 1807. También Charles Hiera se conoce porque nació en Puerto Príncipe el 16 de febrero del año 1789. Fue un oficial del ejército durante la Guerra de Independencia y poco se sabe sobre sus primeros años, salvo que peleó contra los franceses y que estaba al mando de un batallón. Ahora Madeline nos va a explicar cómo se llevó a cabo la batalla del Memiso. Adelante, Madeline. Después de varios días inactivos en Asua, parten de esta ciudad dos regimientos de línea. El cuarto, comandado por el coronel Pierre Paul, y el quinto, mandado por el coronel Auguste Brun, para evitar un encuentro frontal con las fuerzas que tenía el general Pedro Santana en Savannah Way.
Baní. Las tropas haitianas siguen el camino de El Maniel, actual San José de Ocoa, bordeando las montañas de El Número y Lomas de Rincón en Azua. Las tropas dominicanas hostigan los haitianos y las conducen hacia el desfiladero de la sección de El Pilar en El Maniel. El 13 de abril de 1844, las tropas haitianas son interceptados en el lugar conocido como El Memiso, en donde los dominicanos, a falta de pertrechos, tuvieron que valerse hasta de derrumbe de peñascos, obligando a los haitianos a retroceder de nuevo hacia Azua. Esta vez los haitianos tuvieron un momento de triunfo, quedándose con toda la región y con los puestos estratégicos bajo su absoluto dominio. Más tarde, ese mismo día, los dominicanos zarpan desde la coleta agua de la estancia, en las costas de Baní, en las galetas Separación Dominicana, María Chica y San José. Tres de los primeros buques de guerra adquiridos por las Fuerzas Armadas Dominicanas. El primero bajo el mando del coronel Juan Bautista Cambioso, el segundo capitaneado por el comandante Juan Bautista Maggiolo y el tercero comandado por Ramón Portugués, también conocido como el Portugués. Su misión era acercarse al pueblo de Azua para interceptar varios buques de guerra haitianos que poco antes habían llegado al puerto con refuerzos y reaprovisionamientos para las tropas del presidente Charles Sylvia Gerard. Los haitianos fueron obligados a retroceder, dando pie a la primera batalla naval entre Haití y la República Dominicana. Muy bien, excelente, Madeline, muchas gracias. Entonces, ahora, Darlenis procederá a darnos una conclusión en donde nos va a explicar cuál fue la importancia de esta batalla y también, muy importante, cómo podemos conmemorarla. Entonces, adelante, Darlenis. En conclusión, la batalla de El Mimiso se celebró el 13 de abril de 1844 en la provincia de Azua entre un ejército dominicano y otro haitiano durante la Guerra de la Independencia Dominicana, saliendo finalmente victoriosos los dominicanos. Las fuerzas dominicanas, dirigidas por Antonio Duverge y Felipe Alfau, se impusieron a los haitianos comandados por Pierre Paul y Auguste Brouard. Luego de varios días inactivos en Azua, parten de esta ciudad dos regimientos de línea, el cuarto comandado por el coronel Pierre Paul y el quinto comandado por el coronel Auguste Brouard, para evitar un encuentro frontal con las fuerzas que tiene el general Pedro Santana en Sabana Buey, actualmente Baní. Las tropas haitianas siguen el camino de El Maniel, que hoy en día se conoce como San José de Ocoa, bordeando de esta manera las montañas de El Número y de Lomas de Rincón de Azua, el cual tiene como el margen occidental del río Ocoa. Y por último, las tropas dominicanas hostigan las haitianas y las conducen hacia los desfiladeros de la sección del Piñal del Maniel. El 13 de abril de 1844, las tropas haitianas son interceptadas en el lugar conocido como El Memiso, en donde los dominicanos, a falta de pertrechos, tuvieron que valerse hasta de derrumbes de peñascos, obligando a los haitianos a retroceder de nuevo hacia Azua, de modo que los dominicanos quedaron triunfantes con toda la región y con los puestos estratégicos bajo su absoluto dominio. Entonces, ahora pasaremos al segundo tema que expondremos dentro de esta grabación. Esta es la batalla del Tortuguero. Entonces, recordemos que la batalla del Tortuguero ocurrió posterior a la batalla del Memiso. La batalla del Tortuguero fue otra ocurrencia significativa porque fue la primera guerra naval de nuestro país. Esta se llevó a cabo el 15 de abril de 1844 en Azua. Muy bien, entonces aquí tenemos una serie de temas a tratar para explicar lo que fue la batalla del Tortuguero. Primero, expondremos una introducción sobre la cronología de algunas batallas anteriores a esta. Después vamos a exponer sobre qué se conoce como batalla del Tortuguero y por qué lleva este nombre. Después vamos a exponer cuáles personajes liberales participaron en el ejército dominicano. Más tarde se explicará cuáles personajes liberales participaron en el ejército haitiano, luego cómo fue la batalla
a modo de conclusión, cuál fue la importancia de esta batalla y cómo podemos conmemorarla. Y para finalizar, vamos a impregnar un video aporte sobre un poema sobre esta batalla. Muy bien, entonces ahora nuestra compañera Richelle nos va a dar a modo de introducción una cronología sobre las batallas anteriores a la batalla del Tortuguero. Entonces adelante Richelle. Buenos días, gracias a todos por estar aquí. En esta ocasión, para hablar de la batalla del Tortuguero, debemos conocer sus antecedentes. Entonces, entre las batallas anteriores se encuentran la Fuente del Rodeo, las Cabezas de las Marías, la batalla de Azua, la batalla de Santiago, el Memiso, y hablaré un poco de cada una. El Memiso, obviamente ya escucharon, hablamos de ella anteriormente en esta misma presentación. Batallas como la de Azua, que es decir, la del 19 de marzo, y la de Santiago, que es decir, la del 30 de marzo. Son batallas también de las que hemos hablado, así como la de la Cabeza de la María, pero voy a hacer un recuento. Entonces, la batalla del Fuente del Rodeo fue la primera batalla en el encuentro armado entre la República Dominicana y Haití, con el fin de defender la reciente independencia dominicana del dominio haitiano. Se liberó el 13 de marzo de 1844 en la provincia de Bauruco. El ejército dominicano estaba dirigido por el general Fernando Taveras y el ejército haitiano, que superaba en cantidad al dominicano. Estaba al mando del combate el presidente Charles Xavier Gerard. Los dominicanos iban a la batalla con piedras, cuchillos, machetes, lanzas, garrotes y fusiles. El número de bajos fue indeterminado. Entonces, la siguiente en la cronología es la batalla de Cabeza de las Marías. Como yo dije en mi otra presentación, no se refiere a que decapitaron a mujeres que se llamaban Marías, no. Tiene ese nombre porque la batalla se liberó en Cabeza de las Marías. Entonces, fueron una de las primeras combates militares para mantener la independencia dominicana y se libraron el 18 de marzo de 1844, como ya dije, en Cabeza de las Marías, cerca de Neiva, provincia de Bauruco, y las Cicoteas, acerca de Azua, Compostela, provincia de Azua. Tropas dominicanas, una parte del ejército sur, dirigidos por el general Manuel de Regla Mota, se encontró con una fuerza de ejército haitiano que superaba a los 10.000 soldados encabezados por el general Suffren, a consecuencia de lo cual de Regla Mota se vio obligado a huir hacia Azua de Compostela. Entonces, hablemos un poco sobre la batalla del 19 de marzo, que ya tenemos un video previo, pero no está de más hacerle un recuento. La batalla del 19 de marzo, batalla de Azua, fue la primera gran batalla en defensa de la República Dominicana y se liberó el 19 de marzo de 1844. Una fuerza de 2.500 soldados dominicanos que fueron reclutados para enfrentarse con el ejército haitiano. Una parte del ejército sur estaba dirigido por el general Pedro Santana. Derrotaron a 10.000 soldados del ejército haitiano encabezados por el general Suffren. Aunque ellos nos superaban en número, nosotros les superábamos en talento. Entonces, la batalla del 30 de marzo, que se considera una de las batallas más cruciales de la guerra de la independencia dominicana, porque fueron muchísimas batallas para lograr la independencia, para que se mantenga. Entonces, fue la segunda batalla posterior a la guerra de la independencia y se liberó el 30 de marzo de 1844 en Santiago. En esta batalla, el general Sonic Lerizo, al mando en una parte del ejército del norte, derrotó al general Jean-Louis Perrot, quien comandaba las tropas del ejército haitiano en una relación numérica superior a su favor. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre la batalla del Memiso. Voy a hacer un pequeño recuento porque ya anteriormente he hablado de ella. Entonces, esta vez los haitianos tuvieron un momento de triunfo, quedándose con toda la región y los puestos estratégicos bajo absoluto dominio. Más tarde, ese mismo día, los dominicanos zarpan desde la Catela Agua, la Estanca, en los costados de Baní, en la Galeta Separación Dominicana, María Chica y San José, 3 de los primeros buques de guerra adquiridos por las Fuerzas Armadas Dominicanas. El primer bajo el mando del coronel Juan Bautista Cambiaso, el segundo combatiendo por el comandante Juan Bautista Migolo y el tercero comandando por Ramón Portugués, también conocido como el Portugués. Su misión era acercarse al puerto de Azua para interceptar varios buques de guerras haitianos, que
poco antes habían llegado al puerto con refuerzos y reaprovisionamientos para las tropas del presidente Charles Rivière Girard. Los haitianos fueron obligados a retroceder, dando pie a la primera batalla naval entre Haití y República Dominicana, que dio lugar a la hazaña del cual hablaremos en esta presentación, la Batalla del Tortuguero, con apenas un día de rejuego a la batalla anterior. Es decir, estas dos batallas se realizaron en tiempos muy cercanos y una dio origen a la otra, porque como conocemos ahora, la que vamos a hablar, fue la primera batalla naval. Entonces ahora nuestra compañera Annelis nos va a explicar. Yo hablaré sobre qué se conoce como la Batalla del Tortuguero y por qué lleva este nombre. La Batalla del Tortuguero fue la primera batalla naval por la Guerra de la Independencia Dominicana, por eso su nombre, y se libró el 15 de abril del 1844 en Puerto Tortuguero, Azua. El 13 de abril, las tres coletas al mando del comandante Juan Bautista Cambiaso zarparon desde aguas de la estancia. Cambiaso al mando de la goleta Separación Dominicana, el capitán Juan Bautista Migolo al mando de la goleta María Chica y el teniente Juan Alejandro Acosta al mando de la goleta San José. 2 días después, el 15 de abril, el comandante Cambiaso avistó 3 embarcaciones haitianas en la costa bombardeando la localidad de Puerto Tortuguero. Las 3 embarcaciones eran la Pandora, la Mouche y Le Signifié. Cambiaso rápidamente decidió arremeter contra la flota enemiga y después de una combinación de maniobras, el enemigo sucumbió. Las 3 naves enemigas fueron hundidas. Casi todos los marineros enemigos murieron y no se tienen registros sobre sobrevivientes del combate. La Junta Central Gubernativa le sacó mucho provecho mediático a esta victoria y la propagó por todos los confines de la nación. Y se ordenó que las coletas participantes en la contienda pasaran a formar parte de la recién creada institución. La hoy Armada Dominicana reconoce a estos 3 comandantes como los fundadores de la institución, a quienes les rinden homenaje en justo agradecimiento por sus extraordinarias contribuciones. Y nosotros aspiramos que el espíritu patriótico y sacrificio de los fundadores de la institución se impregne en los corazones de cada uno de sus miembros para que resistan con gallardía a las tentaciones de plegarse a intereses grupales, bajo la conciencia y el entendimiento de que su único compromiso es la patria y la nación dominicana. Gracias. Muy bien, entonces ahora nuestro compañero Jonás nos va a explicar cuáles fueron los personajes liberales que participaron en el ejército dominicano. Adelante, Jonás. La batalla del Tortuguero fue dirigida por Juan Bautista Cambiaso. Otro valiente guerrero fueron Teodoro Ariza, Pedro Tomás Garrido y Fermín González. Entre ellos y otros más derrotaron a 3 buques de la Armada haitiana. Ese combate terminó la supremacía de la República Dominicana. 3 embarcaciones dominicanas le hicieron frente a los buques haitianos. La Separación Dominicana, comandada por Juan Bautista Cambiaso, la María Chica, comandada por Juan Bautista Maggiolo, y la Leonor, comandada por Juan Alejandro Acosta, derrotaron una escuadra haitiana que operaba en aguas del sur. También algunos de los personajes que participaron en la batalla fueron Juan Alejandro Acosta, que fue uno de los fundadores de la Trinitaria y de la Marina de Guerra Dominicana, Joaquín Horta, que fue un político español introductor del socialismo utópico en Fourier, en España, y José Antonio Sabania, entre otros. Entonces ahora Waldo nos va a exponer cómo fue la batalla o cómo se llevó a cabo la batalla. El 13 de abril, las 3 galetas al mando del comandante Juan Bautista Cambiaso zarparon desde aguas de la estancia. Cambiaso al mando de la galeta Separación Dominicana, el capitán Juan Bautista Maggiolo al mando de la galeta María Chica y el teniente Juan Alejandro Acosta al mando de la galeta de San José. 2 días después, el 15 de abril, el comandante Cambiaso avistó 3 embarcaciones haitianas en la costa bombardeando la localidad de Puerto Tortuguero. Las 3 embarcaciones eran la Pandora, la Mouche y la Signifié. Cambiaso rápidamente decidió arremeter contra la flota enemiga y después de una combinación de maniobras, el enemigo sucumbió.
Las 3 naves enemigas fueron hundidas, casi todos los marineros enemigos murieron y no se tienen registros sobre los sobrevivientes del combate. Entonces ahora, a modo de conclusión, nuestro compañero Bernie nos va a explicar cuál fue la importancia de esta batalla y cómo podemos conmemorarla. Adelante, Bernie. ¿Cuál fue la importancia de esta batalla y cómo se conmemoró? Fue muy importante, aunque fue un combate menor. Determinó la supremacía naval de la República Dominicana sobre Haití hasta el final de la guerra, así naciendo la Marina de Guerra, hoy Armada, de la República Dominicana. La gobernadora civil de la provincia de Azua, Walquiria Félix García, encabezó los actos conmemorativos del 174º aniversario de la Batalla del Tortuguero. En dicho ceremonial se rindieron los honores a los militares correspondientes y fueron depositadas las ofrendas florales ante el monumento de los héroes de la batalla por la gobernación provincial y una amplia comitiva de la alcaldía de Azua en homenaje a los mártires de esta importante justa, donde se libraron fieros combates navales que dieron la victoria a los dominicanos. En los actos conmemorativos estuvieron presentes el general Domingo Medina Méndez, comandante del Comando Conjunto Sur, contraalmirante Rafael Tomás González Tejada, comandante del Comando Naval Sur de la Armada Dominicana, así como también el teniente coronel Antonio Guzmán de la Policía Nacional y el mayor Vargas del Conjunto del Sur de las Fuerzas Armadas. Para finalizar, nuestra compañera Luisa tomó la iniciativa de presentarnos un video aporte sobre un poema sobre la batalla. Adelante, Luisa. Ahora voy a presentar un hermoso poema de la República Dominicana. Mi Quisqueya, la bella ensueño bajo el sol, isla tropical encantada con figura de Galápago, fantasía terrenal sobre el ardiente mar Caribe. Piélago azul verdoso, en tu sur nos abrazas con ternura, herencia en tu costado oeste, nuestro hermano llamado Haití, raza, cultura y costumbres diferentes. La española en 2 pueblos se ha de compartir. Promesa de ilusiones y embelezos bronceados, gaviotas que seducen las costas capitalinas, rompientes de radiantes manantiales, arenas planteadas que dibujan nuestros pasos, uberrima, aventura salina que resplandece en la piel, playas exploradas y aguas virginales. En el este y más del sur, Eliseo Centenario al noreste los Haitises. Un pulmón vital, reserva nacional. Insula antillana, bañada por mansas olas, cocoteros que guardan tu faz ardiente, enamoramiento de un ocaso, tardes rojizas de malecón, eterno verano en mi Caribe sensual, zona colonial que guarda nuestra historia, ciudad primaria de América, metrópolis de Nuevo Mundo, suave brisa de Franco Bañez. Hemos visto cómo a lo largo de todas las exposiciones que ha hecho el grupo de las efemérides, la importancia o todas las batallas que ha contado nuestra nación. Estas batallas solamente han servido para que nuestro sentimiento nacionalista aumente aún más y reconozcamos la importancia de siempre luchar por la democracia de nuestro país. Gracias a estas constantes luchas de estos compatriotas, pues en la actualidad tenemos a una nación libre y soberana. Por lo tanto, es nuestro deber como jóvenes estudiantes exponer las hazañas dentro de todas estas batallas, porque realmente son de gran importancia. Entonces, esto ha sido todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención. ¡Esa! Es la nación dominicana, la más bonita, la más gallarda, tierra de ensueño, toda primor, donde se inspira el ruiseñor.